Hola, mi nombre es Jean-Luc León Luna y para complementar mis estudios en la carrera de médico veterinario y zootecnia, hoy les voy a explicar uno de los temas más pesados pero más importantes de la carrera, farmacología veterinaria. Esta información viene del libro Farmacología para médicos veterinarios o tecnistas, edición 2013-2014, del doctor Ricardo Alberto Ávila, el cual es un libro completo pero complicado, con muchos nombres difíciles, pero hoy lo vamos a entender con calma y de una manera más sencilla. ¿Qué es la farmacología? La farmacología es básicamente la ciencia que estudia cómo las sustancias, los fármacos, interaccionan con los organismos vivos. En palabras más simples, estudia cómo funcionan los medicamentos en el cuerpo y cómo el cuerpo los procesa y los desecha, o sea, los metaboliza y excreta. También se divide en ramas. Farmacodinámica, que es lo que hace el fármaco en el cuerpo. Farmacocinética, que es lo que le hace el cuerpo al fármaco. Y toxicología, cuando nos pasamos con la dosis y se vuelve un veneno el fármaco. La farmacología y la historia van de la mano, ya que es un paseo por toda la humanidad intentando no morir. Hay registros incluso de 3000 años antes de Cristo. En Mesopotamia ya se encontraban tablillas de arcilla que diferenciaban plantas las cuales les eran útiles. En Egipto preparaban medicamentos con opio, miel y aceite de resino, y ya existía un indicio de medicina veterinaria. En la India se mencionaban más sobre plantas medicinales. En China, Shen Nong escribió la primera farmacopedia. En Grecia, Galeno inventó los primeros extractos vegetales y se los heredó a los romanos. En México prehispánico, los mexicas usaban plantas como la jalapa y el peyote. Los mayas ya usaban la ortopedia y los incas usaban coca y ayahuasca, aunque no lo hacían por fines muy médicos que digamos. Luego llegaron los árabes, que guardaron todo ese conocimiento cuando Europa estaba más preocupado por la Inquisición que por estudiar. Y finalmente, en el Renacimiento, Paracelso dice su frase inmortal: la dosis hace el veneno, y tenía razón, todo puede ser tóxico si te pasas de la dosis. Y bueno, ya sabemos de dónde viene la farmacología, pero ¿cómo se estudia? Primero, todo fármaco tiene nombre químico, genérico y comercial. Por ejemplo, nombre químico, ácido acetílico bravga. Nombre genérico, ibuprofeno. Nombre comercial, Advil. Lo importante es entender que el mismo principio activo puede tener 1000 marcas y no todas son iguales en calidad y o biodisponibilidad. También hay que entender conceptos como la dosis, cuánta cantidad se administra, la eficacia, qué tanto se logra el efecto deseado, y la potencia, cuánta dosis se necesita para llegar a ese efecto. Por supuesto, el margen terapéutico, el cual es la delgada línea que ya habíamos explicado acerca de curar o mandar al paciente directito al cielo. Las vías de administración. No todos los medicamentos se dan igual. Tenemos distintas vías como la vía oral, la cual es lenta pero segura. La intravenosa, que es de efecto inmediato, es ideal para cuando hay una emergencia. La intramuscular y subcutánea. Son más lentas pero son duraderas. La tópica, para la piel, la mucosa y los ojos. Y la inhalada, la que se usa principalmente en anestesia. Hay otras vías de administración, pero ya depende de la especie. Por ejemplo, se puede administrar en ubres. Pero pues estas son las principales vías, las cuales reflejan cómo la medicina veterinaria se adapta a diferentes esquemas anatómicos y fisiológicos de cada especie. La vía que tú elijas puede cambiar totalmente el efecto y la duración del fármaco que estés deseando aplicar. En otros temas vamos a tocar qué es la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética es el recorrido del fármaco, la absorción y distribución del metabolismo y excreción.
La farmacodinámica es el efecto que causa y cómo se une a los receptores y cómo produce acción. Los agonistas son los que activan, los antagonistas son los que bloquean y los agonistas parciales hacen lo que pueden, como yo con este video. También hay interacciones con los fármacos, como el sinergismo, que son dos fármacos que se ayudan, los antagonistas, que son dos fármacos que se pelean o se bloquean entre ellos, y la indiferencia, que es, pues, como su nombre lo dice, realmente no se topan los fármacos entre ellos. Ok, vamos a hablar sobre ejemplos clínicos. En el libro vienen cientos de ejemplos, pero yo te voy a dar los que son más usados en una clínica. Los anestésicos son medicamentos que bloquean la sensibilidad o el dolor y se usan durante cirugías o procedimientos médicos. Pueden ser generales o los cuales producen el sueño profundo, o pueden ser locales, que solo adormecen una zona específica. Los tranquilizantes reducen la excitación y facilitan el manejo del animal sin causarle inconsciencia o también sin causarle mucho estrés. La analgesia busca controlar el dolor. No es lo mismo que los anestésicos porque ellos bloquean el dolor. La analgesia solamente como que lo disminuye, ya sea con opioides o antiinflamatorios, y es fundamental para complementar el bienestar del paciente. Los antibióticos combaten infecciones bacterianas, evitando que las bacterias crezcan o sobrevivan, y deben usarse de forma responsable para evitar resistencia a estos mismos. Los antiparasitarios, como su nombre lo dice, eliminan parásitos internos y externos, protegiendo al animal contra enfermedades causadas por lombrices, pulgas o garrapatas. Ejemplo de ellos son anestésicos, ketamina, propofol, isoflurano, lidocaína. Ahora, los tranquilizantes son acepromacina, diazepam y xilacina. Los analgesios o los analgésicos son la morfina, el butoformanol y el meloxicam. Los antibióticos son las penicilinas, los cefalosporinas, las tetraciclinas. Y los antiparasitarios, dependiendo del parásito, son la cibermecitina, el albendazol y praziquantel. Perdón por la pronunciación, pero está difícil decir los nombres. Cada uno tiene dosis específicas y vías y efectos secundarios que hay que conocer para poder usar bien los fármacos. En el libro vienen muchos fármacos, pero pues solamente les estoy dando un puñado para que puedan identificar cada uno dependiendo de su función. Pero estaría bien que leyeran el libro para que vean que hay muchos, son como 1200 hojas y más de la mitad de las hojas son de fármacos. Así que ahí hay una muy buena guía sobre qué fármacos se pueden usar y viene en cada apartadito lo que hace el fármaco, las presentaciones y las vías de administración. Y pues en muy grandes aspectos, mucho, porque el libro que nos envió es del que está basado y está bien largo. Ya saben, la farmacología no es solo para memorizar nombres raros, sino para entender cómo actúan los fármacos, por qué funcionan, y todo esto pues para que no se nos vaya a pasar un poco la mano con el fármaco a la hora de administrarlo en el paciente. Y eso sería todo. Recuerden que no hay droga segura, solo hay veterinarios responsables.